Hoy empezaremos una serie, ¿sí? Le hemos titulado Desarrollando la mentalidad del reino. Y hoy estaré compartiendo mentalidad del reino versus mentalidad de esclavo. Salmo capítulo 119, versículo 32. Salmo 119, 32 en la Nueva Versión Internacional dice: corro por el camino de tus mandamientos porque has ampliado o cambiado mi modo de pensar. Mientras van buscando, saludo a todos los hermanos, sí, que por muchas razones, quizás de emergencia, no pueden estar en servicio. En donde sea que se encuentre, que Dios los bendiga y que siempre estén listos, porque Dios, nuestro Dios, es omnipresente y está ahí para bendecir su vida y su familia. Bendiciones para aquellos lugares donde están transmitiéndose diferentes iglesias, sedes, aquí en provincia, en Chile, Argentina y en Europa también. Bendiciones para Barcelona, para Madrid, para Génova y algunos que seguro que están de viaje por algún lugar, se han acordado de su servicio. Dios les bendiga. Ok, Salmo 119, versículo 32. Corro por el camino de tus mandamientos, porque has ampliado o cambiado mi modo de pensar. Estamos por terminar el año ya y yo creo en sus profetas. Dice que si creemos en Dios estaremos seguros, pero si creemos en sus profetas seremos prosperados, ¿no? Y creo, pues los profetas están hablando que este año vamos a terminar bien. Eso es para los que creen, ¿no? Sí, pero para eso yo creo que es muy oportuno este enfoque de esta serie. Tenemos que entender claramente en la vida de David, él entendió algo. Él decía que él corría por los mandamientos, corría, no caminaba. O sea, cuando la visión es clara, corre, ¿no? Y dice, pero él decía, cuando hayas hecho, ¿no?, cambiar mi manera de pensar, es decir, la visión a veces no corre, o gente que tiene sueños grandes se detiene, no corre, porque en el proceso ah, su mente no está abierta para cambiar. Y eso es lo que sucede a veces. No se olviden que la palabra del Señor dice que lo que somos en nuestro corazón, ¿no, verdad? Lo que pensamos, eso somos. Es decir, lo que creemos, aquello que se convierte en pensamientos, eso somos. Por lo tanto, no somos más de lo que pensamos. Y cuando uno tiene un sueño, una visión, déjeme decirle algo, siempre Dios nos lleva a un proceso. Por eso la visión que Dios te da es grande, para que al tener un largo proceso, así como el pueblo de Israel que salió de Egipto, y entonces la tierra prometida no estaba a media cuadra, sino había todo un desierto, seamos procesados y renovadas nuestras mentes, que esté acorde o en armonía o alineada a la manera de pensar de Dios. Así es. David, usted lee todo el Salmo 19, es increíble, un nombre de la palabra. Dios mío, increíble. La conexión que tenía con la palabra del Señor era poderosa. Por eso es que él termina la carrera, con todos los problemas que tenía, luchas en su vida, en su matrimonio, con Saúl que lo perseguía, con sus hijos. ¿Qué no pasó? Decepciones con su misma gente que tenía en el entorno, pero terminó la carrera en buena vejez, lleno de días, lleno de riqueza y lleno de todo lleno, o sea que ya estaba al ¿no? Algunos regresan vacíos, sin nada, ¿no? Pero creemos que parte de esta meta de este año, para aquellos que han venido básicamente a realinearse con la palabra del Señor, a decirle, Señor, cambia mi manera de pensar, porque si tú cambias mi manera de pensar, entonces voy a cambiar yo, ¿no? Y si cambio mi manera de pensar y alineo la manera de pensar a Dios, entonces
Ahí nadie me va a detener. Voy a correr, pase lo que pase, obstáculos, y voy a ver los frutos, voy a ver las bendiciones, las promesas cumplidas para mi vida, para mi casa y también para mi ministerio. ¿Cuántos están aquí? Dicen, amén, Señor. Yo voy a terminar así. Es decir, todos necesitamos un cambio de mentalidad. Todos, 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 todos. Es decir, cuando nosotros nos convertimos, fíjese, cuando nos convertimos, experimentamos el nuevo nacimiento en el espíritu, no en el alma, donde está la mente, sino en el espíritu. Porque nos arrepentimos, ¿no es cierto? Y arrepentimiento es metanoia, cambiar mi manera de pensar. No ponerme a llorar así con un ojo y con el otro, ¿no? Lágrima y cocodrilo, no. Cambiar la manera de pensar. Por eso el mensaje de aquellos tiempos era el mensaje del reino. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús luego, después que el mensaje de Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos está dentro de vosotros. Eso era, hablaba del reino el mensaje, pero previo a qué, a un cambio de mentalidad, metanoia. Por lo tanto, cuando nosotros le hemos confesado a Jesús como Señor de nuestras vidas, ese es un punto de partida nada más de un nuevo nacimiento en el Espíritu. Pero conlleva, ¿sí?, a poder ir progresivamente siendo transformado por la renovación de nuestros pensamientos en nuestras mentes, de tal manera que eso va a permitir que nosotros podamos avanzar. Dice en 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Pastor, ¿yo me convierto, ya tengo la mente de Cristo? No, es un proceso. Es decir, se cambia la naturaleza. Ahora somos hijos e hijas de Dios, pero da un punto de partida, de apertura y la capacidad para ir cambiando nuestra manera de pensar. No sé si me está entendiendo lo que estoy hablando allí. Usted pregúntame por qué. Porque cuando nosotros tenemos el nuevo nacimiento, nuestro espíritu nuevamente se activa, ¿no? Nuevamente nos da la capacidad para que un mensaje como estoy hablando, el Espíritu Santo lo toma, viene a la revelación y viene al Espíritu y activa en nuestra mente los pensamientos. Es decir, este logos, esta palabra, esto que estoy hablando, el Espíritu, entonces permite que se convierta en pensamiento lo que está aquí, un principio del perdón, un principio del amor, un principio de un principio del servicio, etcétera, se convierte ahora en un pensamiento y ese es un proceso determinado. Por lo tanto, entonces, todos los hombres de Dios necesitaron este proceso, no solamente convertirse, porque aún convirtiéndonos, nos mantenemos con una mente de esclavo. El pueblo de Israel, un ejemplo, sale de Egipto libre, pero su mente seguía siendo esclava. Por eso es que no entró a la tierra prometida, porque la tierra prometida estaba realmente preparada para un pueblo de reyes y sacerdotes. Me estoy acordando de algo en los tiempos de cuarentena. En los tiempos de cuarentena, hablando de esclavitud, estamos atrincherados todos, ¿no? ¿Se acuerdan? Y yo leí algo que escribió alguien, ¿no? Él dijo, bueno, me han apresado, estoy atrincherado, estoy acarcelado en mi casa, ¿sí? Pero mi cuerpo estará aquí entrincherado, pero mi mente está viajando por todo lugar. A la mente no la puede, salvo, así como el pueblo de Israel, que definitivamente Dios le dio ese tiempo, 40 días, dijo, con 40 días suficiente. 40 años y no renovaron su mente, no cambiaron. Ellos se vieron como esclavos. ¿Cómo sabe? Claro, ¿se acuerdan de los 10 espías? Vieron los gigantes, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron?
nos vemos a nuestro parecer. Era su criterio, su forma de pensar, como langostas o cucarachas. Mientras Josué y Caleb tenía mentalidad del reino, por eso entraron a la tierra prometida. ¿Quiere entrar a su tierra prometida, terminar este año bien? ¿Ah? Tiene que realmente pensar como Dios piensa, realinear. Y aquí está la mente de Dios. Aquí está la mente de Dios. Si usted realinea su mente, Dios mío. Porque a través de la palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta que el mismo Jesús que vino a establecer un reino, mentalidad del reino, no una religión, a causa de que un escriba viene a preguntarle y él inmediatamente libera una verdad poderosa que es un mandamiento. Y en Mateo capítulo 22, 37, Jesús le dijo, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda ¿qué? Tu mente, con toda tu mente. Es decir, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 1, 27. A imagen y semejanza de Dios hemos sido creados para creer, pensar y actuar como Él lo hace. Es decir, la mente original, según el diseño de Dios del primer hombre, que así Dios nos diseñó, ¿sí?, es realmente un reflejo de la mente de Dios, pura e ilimitada, que siempre se asocia a lo sobrenatural. De tal manera, ¿sí?, que así se puede manifestar la voluntad de Dios, como dijo, y Jesús les enseñó a los discípulos, que venga a nosotros tus reinos, ¿no? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es decir, podemos traer el cielo a la tierra. ¿Y cómo? No solamente siendo cristianos, teniendo una nueva naturaleza, hijos de Dios, sino también alineando nuestra mente a la mente de Dios. Porque el espíritu, así fue el diseño, como fuimos creados, está conectado nuestro espíritu al Espíritu Santo, a lo sobrenatural. Amén. Y nuestra mente está alineado a un ámbito sobrenatural. Cuando el hombre pecó, se desconectó el espíritu y empezó a moverse en un ámbito natural, no sobrenatural. Se desconectó la mente y empezó a moverse ya no con una mente ilimitada, sino con una mente limitada en un ámbito natural, en la lógica, en razonamiento. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios están aquí que han dicho, gracias Señor, vengo a realinearme, no me voy a detener, voy a correr y no voy a parar hasta haber hecho mi bendición? Porque si Dios piensa esto, yo también pienso igual, no hay duda alguna. Mi Dios, conozco a mi Dios, aleluya, y lo que Él lo promete lo va a cumplir. Mi promesa, mi milagro, mi restauración, mi bendición para mi casa, aleluya. ¿Cuántos están contentos y con esa expectativa? Amén. Y a través de la palabra del Señor nos damos cuenta que muchos hombres y mujeres de Dios que escriben, y aún en el Nuevo Testamento, mucho hablamos de Pablo y de todos los apóstoles que experimentaron eso. Porque lo que Jesús hizo en la tierra, este tiempo de discipulado, de formar a la gente, lo más que los preparó para cambiar su manera de pensar. De hecho, por eso Pablo, cuando era Saulo, las escrituras nos muestran, ¿sí?, que él escribiendo, él escribe a los Romanos capítulo 12, versículo, ¿sí?, del 1 al 2, y él dice a los romanos. ¿Por qué a los romanos? En Roma los cristianos que se convertían recibían la salvación, pero el sistema del mundo era tan fuerte que era una lucha muy grande, que eso es lo que está sucediendo ahora. Ya los cristianos no parecen cristianos, porque tienen la misma forma de pensar que el mundo. Pero el mundo está dominado y controlado por el Dios de este siglo,
Satanás, que está en contra de la verdad, el espíritu de anticristo en contra de las cosas de Dios. Todos los movimientos que vemos es parte del sistema. Ahora usted dirá, pero entonces Dios era mundano, pensaba, ¿por qué? La Biblia dice, por cuanto Dios amó al mundo, no al mundo, ni las cosas del mundo, ni el sistema del mundo, ni la forma de pensar del mundo en corrupción, en perversión, etcétera, etcétera, sino, dice, amó al sistema, no, sino a la gente del mundo que no conocía al Señor, que necesitaba de Dios. ¿Me está entendiendo? Y en Roma el sistema era muy fuerte, así que por eso habla a la comunidad o la iglesia cristiana de Roma. Porque la gente, los cristianos habían nacido ahí con ese sistema de perversión, de corrupción en Roma, dominaba, era increíble. Y ahí es donde le dice, no se conforme con este sistema, como piensa la gente. No es suficiente que ustedes se convirtieron y nacieron de nuevo, sino transformados por la renovación de vuestra mente, para que conozcáis cuál es la buena, perfecta, agradable y perfecta voluntad del Señor. Wow. Tremendo, ¿no? Eso es un proceso y que Pablo estaba dando el consejo porque eso es lo que él vivía. Él de igual manera cuando hablaba a los filipenses decía, por lo demás hermanos, todo lo que sea puro, verdadero, amable, justo, de buen reporte, si hay virtud alguna digna de alabanza, ¿en eso qué? Con razón que él decía, las armas de la milicia son para qué, matarlo al diablo, reprenderlo. No, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Destruir fortalezas. ¿Dónde están las fortalezas? Esos que son cabezones que nadie los quiere cambiar, ¿no? Así soy yo, nadie me cambia aquí, que cambie todo el mundo, pero yo soy el cacique aquí. Derribando argumentos, ¿no? Siempre uno tiene, pero... Y todo conocimiento que esté en contra de la verdad de Dios, llevándola cautiva a la obediencia de Dios en Cristo Jesús. Pablo estaba aconsejando y predicando y dando este mensaje, escribiendo esta carta, pero como un testimonio vivo de lo que él había experimentado. Pablo no era cualquier cristianito, no, un asesino, un hombre, Dios mío, que él mismo arrastrando a los cristianos los perseguía. Porque aún teniendo una pasión increíble, pero con un pensamiento errado, había sido adoctrinado por su padre y por toda esa gente de la ley, los fariseos, el mismo Gamaliel, ¿no? Pasión buena, las habilidades y todo las usó, pero con un pensamiento errado, que ¿qué? Perseguía a los cristianos y los quería matar. Cuando él se convierte allí en Damasco, se convierte y lo primero que él empezó en el proceso a cambiar su modo de pensar. Por eso él estaba predicando lo que él vivía, estaba impartiendo y diciendo, la clave no está afuera, está adentro. Trabajen de adentro hacia afuera, porque no es solo suficiente que se convierta, porque ustedes se conviertan y tienen una manera de pensar distinta a la de Dios, a la palabra del Señor. ¡Qué bendición! No hay cosa más fea de poder creer en algo y pensar otra cosa. ¿Acaso el paralítico de Betesda no creía que si llegaba al estanque de Betesda iba a ser sano? Sí, pero tenía otro pensamiento. Si alguien no me carga en peso y me lleva, tampoco entonces voy a ser sano. Y hay gente así, que creen, pero piensan diferente y por eso no son bendecidos. Esa no es una verdadera y genuina fe. La verdadera y genuina fe es que tu creencia, tu fe, esté conectado en armonía a lo que tú piensas. Y ahí eso es una fe no fingida. Que pase lo que pase, tú crees, sigues creyendo, pero piensas de acuerdo a lo que piensa Dios. Tienes buen concepto de Dios. Que así tengas que esperar que en el camino haya obstáculos, se levanten gigantes. Tú sabes que Dios te prometió y lo va a cumplir. Tú sabes que Dios, por más enfermedad, Él es Jehová Rafa, tu sanador. Tú sabes que por más que te despiden, te quedaste sin trabajo, Él es Jehová Jireh, tu proveedor, el dueño del oro y la plata, y que suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú sabes que tus hijos van a ser cuidados, que tus nietos van a ser cuidados.
porque tu descendencia no va a mendigar pan. Tú sabes que nunca te vas a quedar solo ni sola. Porque Él ha dicho, Él ha dicho que nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar, con su diestra te va a sostener. Él ha dicho que está contigo. El problema es el que está con nosotros, pero nosotros no estamos con Él. Agarre su dedo y así. Esto, ¿para bien o para mal? Esto es para bien. La mente no es estática. Palabras, circunstancias empiezan a crecer allí. Por eso no ha visto, ¿sí? ¿No le parece familiar por ahí esos movimientos raros? Dice así, doctrina. Un pensamiento errado te puede traer una vida errada, que la vas a defender y vas a usar tu pasión, tus habilidades, pensando lo que no es real y es verdad. Por eso en Jeremías capítulo 29, 11, por allí dice Dios, los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros no son pensamientos de mal, sino de bien, a fin de que daros el fin que vosotros esperáis. El diablo se encarga de poner pensamientos y van creciendo. Alguien te lo dijo y fue una semilla y ha ido creciendo. Y tú dices, no, yo no soy digno. No. Y empiezas a pensar lo contrario a lo que Dios piensa. Para mí no es eso, es para otros. Yo soy tal por cual. No soy merecedor tampoco. Mi matrimonio, para nada. Los otros sí salen adelante, ¿no? Y el esposo dice, ay, si me hubiese casado con una mujer diferente. Y la esposa dice, si hubiese casado con un hombre diferente, que sea más alegre, este es un renegón. Y el esposo la mira y le dice, si me hubiese casado yo con una mujer así, diferente, Dios mío, que no sea renegona tampoco. Se levanta en la mañana, grita, habla, que para acá, se mueve para acá, se mueve para allá, para acá. Y Dios mío. Y hay personas que piensan que porque se mueven todo, ya hacen mucho. Y la Biblia dice que el éxito no son de los ligeros, sino de cuál Jehová tiene misericordia de ellos. Así que dele gracias a Dios. Si su esposita es tranquilita o su esposo es tranquilito, no le esté molestando, no lo esté moviendo, tranquilízalo nomás. La Biblia dice, estad quietos y conoced a Jehová. Quietito, y va a ver que Dios lo va a bendecir. No sé si me entiende. Entonces Dios te dice, los pensamientos que tengo acerca de ti no están acorde con lo que tú piensas de ti. Piensas lo peor. Cuando tú pienses como yo pienso, que tú eres bendición y que te mereces la bendición y los milagros, entonces no te vas a correr, vas a avanzar, vas a ver la bendición, las promesas para ti, para tu casa y para toda tu familia. Yo le diría, Señor, gracias Jesús. ¿Cuántos están listos para decirle, Señor, mi mente está abierta, realíneame? Amén. Y Saulo tenía esto entonces. Por eso Pablo, cuando ya era Pablo, él aconseja, ¿no? Y él agarra y enseña a los romanos, a la iglesia, claramente sobre esto. Pero siempre le estaba hablando de cambiar la manera de pensar. Que eso es, permítame decirle, no un trabajo de Dios, ni del pastor, ni de nadie. Ese es un trabajo de nosotros mismos. Por eso Pablo, hablando en una de las cartas a una de las iglesias, dice, ocupaos por vuestra salvación. Ocupado, esta palabra en griego significa trabaja. Así como trabajas fuerte por tus negocios o por tu empleo, trabaja. Pastor, por la salvación. Si ya me convertí, entonces ¿qué? ¿Voy a perderla y tengo que trabajar? No. Está hablando que la salvación en griego significa sozo, que significa sanidad, que significa restauración, liberación, prosperidad. Es amplio todo ello. Por eso dice la Biblia que el Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por ti y por mí. Y cuánto más nos dará todas las cosas.
Por lo tanto, tenemos que entender que tenemos que trabajar en renovar nuestra forma de pensar, salir de esa mentalidad de esclavitud a una mentalidad de hijos del reino, porque las herencias nunca la recibían los esclavos. Quien recibe herencia y somos herederos y coherederos de Cristo son la mentalidad del reino. Aquellos hijos que son y dicen: yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Gloria a Dios. Por eso qué importante es hablar de mentalidad del reino, diferente a la mentalidad de esclavitud. Él se aseguró que entraran a la apertura de la iglesia primitiva, pero con una mentalidad del reino. Por eso la iglesia primitiva, ¿qué era? Diferente. No solamente se convertían en el discipulado. Era el trabajo más grande que se hacía. ¿En cuál? Motivarlos a que cambien su manera de pensar. Porque si cambiaban su manera de pensar, cambiaban su calidad de vida. Dios no solamente podía realmente manifestar en forma teórica, sino experimental su gloria, cumplir con los planes y propósitos por el cual había llamado a cada uno de los apóstoles y había llamado a cada uno de aquellos hijos que se convertían, entendiendo que no solamente era el nuevo nacimiento, el decir soy salvo, soy un hijo de Dios, sino para poder realmente se cumple el propósito, ir cambiando y renovando mi forma de pensar, de tal manera entonces que yo podía correr, yo podía manifestar en una manera sobrenatural todos los hechos de este Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por eso, a través de la palabra del Señor, tenemos que entender cuál es el trabajo de la iglesia. Si ustedes me preguntan, ¿para qué el Espíritu Santo me ha traído a esta iglesia? ¿Para qué me trae a la iglesia? ¿Para qué el Espíritu Santo me lleva al grupo de casa? Sí, claro, la coinonía, están los hermanos lindos juntos, sí. Comerse su cosita, sí. Estar haciendo tiempos de amor, todo eso está contemplado en la estructura de los grupos de casa, cómo se reunían en la iglesia primitiva. Tenían una comunión uno con otros, recibían la enseñanza, compartían la Santa Cena y oraban, perseveraban en la oración, todo eso. Pero por encima, cuando hablaban la doctrina de los apóstoles, ellos ya habían experimentado ya el trabajo y el discipulado de Jesús de principios del reino para que renovasen su mente con una mentalidad del reino. Ese era el trabajo. ¿Sabe para qué usted está viniendo en esta mañana de servicio? ¿Para qué cree? Para que siga renovando, transformando su mente por la reunión. Porque si es que usted cambia su manera de pensar, va a pensar como Cristo pensó. Esa es la idea. Regresar a sus casas viviendo la vida de antes, haciendo las mismas cosas de su pasado, peleando con el esposo y la esposa, maltratando a los hijos y haciendo tantas cosas que usted se da cuenta que no avanza, no está creciendo. Hablar de crecimiento, hablar de carácter es cambiar mi manera de pensar. Eso es pasar de inmadurez a madurez. No hay otra forma, porque si lo que soy en mi corazón y en mi mente, eso es lo que soy, es evidente que es mi forma de pensar la que me hace actuar de esa manera. Por lo tanto, la iglesia cumple su función cuando te motiva. Y tú sabes que Dios pone ese deseo, como el actuar o el querer, como el hacer, por su buena voluntad, que te metas con la palabra. Ahí está, rumiando, ahí cambiando pensando, renovando tu mente. Y entonces qué lindo, ¿no? Regresas a tu casa, pero regresas diferente. Tu lenguaje, diferente. Tus acciones, diferente. Tus decisiones, diferente. Por eso la palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 3, por algo lo escribe Pablo, hablando todavía donde está hablando del amor. Dice, versículo 11: cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Wow. En pocas palabras, Pablo estaba diciendo: cuando yo recién pensé la vida cristiana, era un niño, era un inmaduro,
Acuérdese el encuentro que tiene Simón con Jesús. ¿Qué le dijo? Ahora tú eres Simón, inmaduro, emocional, carnal, ¿no? Eres la paja que se lleva el viento y todo lo que significaba Simón, el que oye, te dice una cosa y se sale por otro oído. Inmaduro. Todo lo que voy a hacer, dice que le dijo, te voy a prosperar, te voy a dar un lugar, te voy a dar unción. No, 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 no. Todo lo que voy a hacer es cambiarte de Simón a Pedro. Una persona como la piedra estable, una persona madura. Wow. Eso es lo que hace nuestra manera de pensar. Eso es lo que hace. Y Pablo estaba diciendo, pero ahora dejé las niñerías de antes, pienso diferente. Wow, poderoso. Por eso Pablo llegó a hacer lo que él fue, aún diciendo, somos cartas abiertas escritas por Dios y leídas por otro. Él podía decir, no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y él se daba cuenta que esto funcionaba, porque ahora actuaba como Jesús, ahora oraba como Jesús, ahora amaba como Jesús. Está hablando en un contexto que habla del amor. Si una persona no tiene la mente renovada y piensa como Jesús, es imposible que ame como Jesús. No ama como Jesús. Y eso es lo que pasa cuando tenemos la mentalidad de esclavos en casa. Cuando no nos convertimos o recién nos convertimos y pasamos de naturales nomás a carnales. No hemos crecido, no hemos madurado, porque nuestra manera de pensar sigue la misma, dando vueltas en el desierto. Y mucha gente podrá quedarse así. El ser hombre o mujer maduro no quiere decir que tengo 50, 60, 70, 80 años. No, nadie madura por los años que tiene. Los años vienen solos. Pero para la mente hay que trabajar. Y hay que trabajar. Y hay que trabajar. Y hay que trabajar. Y cada servicio que regrese en su casa, va y el esposo, la esposa lo ve diferente, los hijos diferente. Porque hay un pensamiento que estaba en contra de Dios y estaba haciendo daño para tu matrimonio y para tus hijos y tu familia. Pero ese pensamiento ya fue renovado. ¿Sabe qué es renovar, no? ¿Ha visto cuando quiere mandar un zapato viejo y lo mando a la renovadora y lo manda el zapato con hueco? Le dice, en 3 días está listo, a los 3 días resucita. Nuevecito, ¿qué le han hecho? Es el mismo zapato, es la misma mente, pero renovada. Le cambiaste el chip, le pusiste esos principios o esos pensamientos negativos que reaccionaba, que no perdonaba, que esto y tanta cosa. Robaba la paz, la unidad, la armonía. Ahora no, diferente un pensamiento que te guiaba ahora a perdonar, a ser paciente, tener templanza, dominio propio, tener la fe, la buena actitud. Hayan pues en vosotros el mismo sentir que tenía Cristo, dijo Pablo, Filipenses, que tuviendo a qué aferrarse, bajó a la estatura del hombre, se despojó, se humilló, tomó la forma de siervo y el Padre le exaltó. Por eso vino como una oveja, no hablaba nada, lo mataron, un chancho. Si viniera como león, se comía a todos los religiosos. Pero él va a la cruz. ¿Qué tal obediencia? Y fue obediente hasta la muerte, rendido a la voluntad del Padre. Y Pablo fue imitador de él. No caminó en carne con él, pero tenía una comunión, esa conexión intensa. Amaré a mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma. ¿Y qué más? Un día el Señor me habló. Yo le digo, Señor, ¿de qué se trata esto? Es que si tus pensamientos son sucios, me estás demostrando que no me amas. Pero si tus pensamientos son limpios, Pablo sabía todo lo que es puro, verdadero, amable, justo, de buen reporte. Buen reporte, ¿no? Que no chismeo.
cuento lo mejor de la gente. Si hay virtud alguna, digno de alabanza. En eso pensaba. Pregúnteme, ¿qué es el matrimonio? Es la unión de dos formas de pensar. Porque ¿sabe por qué se divorcian los matrimonios? Cristianos aún. ¿Sabe por qué? Porque están estancados, nunca trabajaron en su manera de pensar. Los mismos problemas a causa de la mente no renovada, sino pensar como yo pienso, como el mundo, hice las cosas del mundo y se acabó. Pero si ambos renuevan la mente, benditos los matrimonios que siempre están creciendo, invirtiendo tiempo para renovar, para pensar como Dios piensa, y toda la meditación que puedan hacer, entonces son bendecidos. ¿Me pregunta por qué? Porque la ley del éxito es la ley del acuerdo. ¿Andarán dos juntos que no estuvieran de acuerdo? Si dos o tres se ponen ¿qué? De acuerdo, ¿Dios está? Dios no puede estar en tu matrimonio si no hay acuerdo, porque uno piensa diferente al otro. Pero cuando el matrimonio piensa igual como Jesús, nadie lo detiene. He dicho, nadie lo detiene. Pastor, entonces matrimonio no es que nos conocemos y tenemos química. Hay química. ¡Ay, me encanta! Un hermano, yo le digo hace años, ¿y tú por qué te vas a casar con la chica? Mira su caminada que tiene. Parecía que estaba desfilando. Yo le decía 28 de julio porque no. Nunca le dije, no, es para ustedes nomás. Estamos en familia, ¿no? Cambia tu manera de pensar. Ya no hay chisme. Ya. A otra le pregunté, ¿y tú por qué te casaste con ese muchacho? Míralo. Lo que hace que tenga éxito tu vida, tu matrimonio y tu familia es que todos trabajemos, nos ocupemos por la salvación. Que establezcamos este mandamiento que es tan importante: amar a Dios con todo mi corazón, mi alma, pero con toda mi mente también. Con toda mi mente. Y en mi mente cambiar el concepto errado que tenía de Dios. ¿Sabe por qué Judas tuvo oportunidad de arrepentirse? Pero nunca se arrepintió bíblicamente. Arrepentimiento es metanoia, cambiar la manera de pensar. Quizás se lloró y se terminó colgado porque se condenó. Pero cuando tú metes la pata, cometes un error en casa o en alguna situación y haces metanoia, cambiar tu manera de pensar, wow, eso opera para bien, pues claro que sí. Porque ahora tú te metes con Dios a cambiar, a renovar tu forma de pensar. No te vas a colgar entonces, no te vas a condenar. Sabes que Dios te perdona. Y no importa el error que hiciste, tienes una nueva oportunidad. Cambias el concepto de Dios, que Él no te castiga, Él te ama. Él es Dios de misericordia, es de compasión. Te da una nueva oportunidad. Y dices al esposo, a la esposa, sigamos adelante. Sigamos adelante. Porque ¿sabe qué es lo que destruye el matrimonio y la familia y las relaciones? No tus errores, somos imperfectos. Aquello que hace una conducta ya. Estamos hablando de fortalezas y argumentos. Se convierten en excusas. Voy a decirle lo que no he dicho en alguna oportunidad, creo. Es más fácil del fracaso ir al éxito que de la excusa ir al éxito. Excusas. Lo hizo Adán, lo hizo Eva. Esa es la evidencia de la naturaleza caída de una mente que se desconectó de su espíritu, se desconectó de su mente de Dios y se desconectó de lo sobrenatural. Porque cuando estamos conectados en espíritu y mentalmente con la palabra, con Dios renovamos, no hay nadie que nos detenga. Sabemos que Dios es sobrenatural. Sabemos que hay un nuevo comienzo. Sabemos que pase lo que pase en casa, pase lo que pase, no haya plata, no haya dinero, no haya lo que sea, el diablo se mete a lo que sea, etcétera. Sabemos quién es nuestro Dios que nos defiende, que Él acampa alrededor nuestro y nos defiende, que Él pelea por nosotros.
que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra del ministerio. Oye, hay un fuerte aplauso. Póngase en pie y denle un fuerte aplauso